Se sienta cuando ella se las pida. Amén, puede se sentar, gracias por todo. Buenas tardes, estoy muy feliz de estar acá. Una cosa estoy segura es que aunque esté muy frío en Inglaterra, acá es el lugar más caliente, porque donde hay latinos hay fuego, hay fiesta, ¿no es mismo? Entonces estoy muy feliz de estar acá en esta tarde. Yo estoy predicando en español pela segunda vez, entonces pido que haya un poquito de paciencia conmigo, porque yo tengo amigos en México, en Colombia. ¿Hay mexicanos acá? ¿No? ¿Colombianos? ¿Colombianos? ¡Wow! Colombianos. Yo estaba en Colombia como que hace 2 semanas. Estaba ya en una convención, ¿no? De muchos países. Yo estaba como que solamente recibiendo todo esto. Estaba a conversar con la pastora en MCI, no sé si conocen. MCI estaba a conversar sobre algunas cosas. Ella díjame, vas a predicar esto en nuestra iglesia, para nuestros líderes. Y yo, ok, pastora, bendición. El primer día fue con traducción, entonces estaba tranquila con traducción, todo. Pero en segundo día, solamente para mujeres, la pastora estaba a mi lado, en la frente de todos. Ella díjame, yo pienso que puede predicar en español, ¿no? Yo puede tentar. Y yo, ok, pastora. Entonces yo hice una oración, dijo, Señor, hasta que sea la última vez que use mi vida esta noche. Venha com o espírito de espanhol em minha vida, úsame. Esse foi, eu prediquei em todos os cultos de domingo, esse foi uma bendição. Então, eu estou aqui com muita alegria de estar aqui. Me estranha as arepas de choclo, os tacos. Me encanta a comida mexicana, colombiana, todo isso. Então, estou muito feliz de estar aqui. O Senhor ha ponido uma mensagem em meu coração para este tempo que nós vivimos em nossas igrejas, em nossos países, para esta geração que assim viene. Me gustaría hablar con usted esta tarde sobre el conocimiento de bien y de mal. ¿Se puede decir conmigo el conocimiento del bien y del mal? Juan 8:32 dice, el conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros sabemos que hay un conocimiento que viene para traer libertad. Hay un conocimiento que uno sabe que viene para traer vida. Pero también hay un conocimiento que trae la muerte. La Biblia dice en Génesis 3:6 que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. La Biblia dice que cuando ellos estaban en el jardín que Dios los pusiera, Dios dijo, usted pueden comer de todas las árboles, puede comer de todo el fruto, pero hay un que no se puede comer. ¿Quién sabe el nombre del árbol? La árbol del conocimiento. Dios dijo para ellos, pero la Biblia dice que el fruto tenía un buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría. Y así es hoy. Este árbol que llevó a la muerte es el árbol de conocimiento de bien y de mal. Y hasta el día de hoy muchas personas tienen acceso, muchos tienen contacto con este conocimiento que mata, porque nosotros estamos en el tiempo de la tecnología, ¿no? Instagram, Google. Entonces, por poco tiempo, uno ya tiene mucho conocimiento. En verdad que este conocimiento muchas veces no trae vida, no trae cosas que me llevan para más cerca de Dios, sino que muchas veces trae muerte. La palabra de Dios en Oseas 3:6, Oseas 3 dije, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. El verso 6 dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Entonces es muy fuerte porque el Señor está diciendo a tu pueblo que yo deseo no que hace más sacrificios, pero me conozca, pero conozca quién yo soy. ¿Por qué? Porque si uno no conoces, no sabes a qué regalo da, ¿no? Entonces, si no conozco, no sé o que voy a dar, que agrada, que hace uno feliz. Pero Dios está hablando para tu pueblo.
o que yo necesito, o que yo pido a ustedes es amor y conocimiento de Dios y no holocaustos. Nosotros estamos en una generación que ha se hablado muchas cosas que sí parecen que son lo que Dios ama, pero no es. Entonces muchos que hablan de un amor, de una gracia que no es lo que la Biblia dice. Entonces el Señor está hablando sobre un conocimiento que uno debe se esforzar para tener, para conocer el Señor. Es sobre esto que me gustaría hablar esta tarde, donde en Daniel 2:29 dice que Nabucodonosor tuvo un sueño muy malo y se despertó como que aterrorizado, como que con muy miedo, porque vio una gran estatua donde cada parte de su cuerpo era de un material. Entonces la Biblia dice que allí en su cama Daniel está como que está trazando la revelación, y Daniel habla: allí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Entonces este sueño de Nabucodonosor era sobre cosas que estaban para suceder, para se pasar. Entonces en verso 39 dice: luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Entonces la Biblia está diciendo sobre este sueño que cada parte del cuerpo de esta gran estatua hace un material que representa un gobierno que estaría para suceder. Entonces Daniel dijo que la cabeza de oro era el gobierno de Nabucodonosor. Nosotros vemos que el pecho y los brazos de plata eran el gobierno de los medas y persas. Entonces viene el vientre. Yo me gustaría de tratar de ese verso 39 que dice que luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Nosotros sabemos que aunque Alejandro el Magno llegó a tener las más grandes conquistas territoriales, pero no fue toda la tierra. Entonces fue una gran conquista territorial donde fue de Grecia hasta India, pero así no fue toda la tierra. Entonces, ¿cuál fue el gran dominio del imperio griego? ¿Cuál fue este dominio que la Biblia dice en esta profecía de este gobierno que vería a gobernar toda la tierra? Este gobierno está hablando sobre un gobierno cultural. Entonces no sé si uno sabe que hasta el día de hoy en las universidades, escuelas, toda nuestra cultura acá, Inglaterra, América Latina, todo somos muy influenciados por la cultura griega. Entonces en nuestras escolas, universidades, aprendemos hasta el día de hoy sobre esta cultura griega, que uno de los objetivos de los griegos era una sola lengua, un solo pensamiento. Esta mentalidad griega tiene el clásico de la mentalidad griega que se llama dualismo. Entonces, si puedes hablar conmigo, dualismo. El dualismo habla que si separas la vida con dos cosas, dualismo que viene de dos. Entonces el dualismo es la separación de lo sagrado y lo secular. Entonces se separan las cosas de hombre, las cosas de la tierra como secular, de las cosas de Dios como sagradas. Así que se pasa que nosotros como cristianos pensamos que debemos cuidar de lo que es sagrado. Nosotros como cristianos empezamos a pensar que uno como cristiano solamente ahora voy a cuidar de lo que es sagrado, de las cosas de la iglesia. Y sí, es muy importante. Yo soy pastora de jóvenes en mi iglesia, yo tengo mi grupo, todo esto. Y sí, es muy importante que estemos metidos acá trabajando en la iglesia. Pero también nosotros muchas veces nos olvidamos que hay también un mundo afuera. El que se pasa es que cuando uno piensa así, es que la cultura empieza a cuidar de las demás cosas. Entonces la cultura empieza a cuidar de todas las partes de los espacios sociales.
Entonces pasa que perdemos nuestra influencia como iglesia, perdemos nuestra influencia como cristianos, porque uno, así que no sabe que es consciente, pero no se sabe que este pensamiento de esta cultura griega, que habla a nosotros que debemos cuidar solamente de las cosas sagradas, porque así hay una separación. Entonces, o sea, si yo soy cristiano, sabes que cuando uno se convierte, cuando uno empieza a ser cristiano, todo que haces es sagrado. Entonces, si uno trabaja, su trabajo es sagrado. Ahora ya no hay más separación de las cosas de la tierra, de las cosas del hombre para las cosas de Dios, sino que todo que uno haces como cristiano es para el Señor. Por eso la Biblia dice que quer comáis, quer bebáis, todo hace para gloria de Dios. Ahora ya no hay más separación, sino todo que hago es para gloria de Dios. Mi trabajo, usted como mamá, cuando se está con sus hijos, esto es sagrado. Cuidar de la casa, de su marido, esto es sagrado. ¿Por qué? Porque ahora mi vida es todo el tiempo para el Señor. Pero esta mentalidad griega quiere hablar para nosotros que nosotros debemos solamente cuidar de las cosas acá, de las cuatro paredes dentro de la iglesia. En la cultura cuida de las demás cosas. Y me gustaría leer con usted este texto de la Biblia de Zacarías 9:9, que está hablando sobre la venida de Jesús. Yo creo que está allá quiero leer con usted este texto, que la palabra de Dios está hablando sobre cosas que van a suceder, cosas proféticas que se pasan ahora mismo en nuestra vida, se pasa ahora mismo en tu familia. Yo voy a leer contigo Zacarías capítulo 9. Zacarías 9:9, que dice: alegre, está en portugués. Déjame cambiar acá. Dije: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. ¿Quién está a esperar tu rey? Amén. Y dice: tu rey viene hacia ti, justo, salvador e humilde, viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. El verso 13 que dice... El verso 13: te haré a Judá como mi arco, y pondré a Efraín como mi flecha. Sión, incitaré a tus hijos contra los hijos de Grecia, y te usaré como espada de guerrero. Ahora, ¿quién son los hijos de Sión? ¿Quién sabe? ¿Quién son los hijos de Sión? Diga quien está a tu lado: tú eres un hijo de Sión. Los hijos de Sión son el pueblo de Dios. Los hijos de Sión son el pueblo, los hijos de la tierra prometida, los hijos de Abraham. Entonces, la Biblia está hablando sobre un tiempo que estamos a esperar la vinda del rey. Está hablando que empezará una guerra de los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. Ahora mira que todo empieza a conectarse, porque Nabucodonosor tuvo un sueño há muchos años que hablaba que el tercero reino, que era el reino griego, dominaría sobre toda la tierra. Y ahora Zacarías está hablando sobre una guerra que empezaría de los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. Ahora mi pregunta es: ¿qué guerra es esta? ¿Qué guerra es? ¿Vamos a luchar como que con armas? No. ¿Por qué? Porque la Biblia está hablando sobre una guerra cultural. Nosotros podemos ver el Nuevo Testamento que Pablo está en todo tiempo hablando para la iglesia que no debes dejar con que la cultura griega entre en la iglesia, porque querían sacar los valores de Dios por medio de la cultura. Y así se pasa hoy. ¿Por qué? Porque cultura viene de culto. O sea, guerra entre cultos diferentes, guerra entre lo que cada uno adora, respeta, reverencia. Es un confronto de que lo escogí adorar. Entonces, ok, pastor, entendí, pero como el dualismo, como esta mentalidad que hace separación de lo sagrado, de las cosas de la tierra, afecta nuestras vidas como cristianos. Es que la cultura se ha impuesto y ha determinado muchas cosas afuera. Yo gustaría de saber cuántos papás y mamás tenemos aquí. Déjame ver.
muchos papás y mamás. Me gustaría hablar para usted que está acá, que es papá y mamá, que la cultura quiere imponerse en tu familia y en tus hijos. Yo voy a hablar para ti que ellos están en todas las partes. Yo hoy no tengo más paz para mirar, para ver una película, una animación. ¿Y por qué? Porque después que mis ojos se abrieron para esto, en todas las partes yo veo un mensaje que hay ser pasado para esta próxima generación de una cultura que va en contra la cultura del reino de Dios. Por ejemplo, hoy todas las películas de superhéroes, los hombres son como que ahora están como que gorditos, no quieren hacer nada. Y las mujeres son las superheroínas que van y hacen todo. Yo soy mujer, no hay problema si mujeres son superheroínas. Nosotros somos superheroínas. Usted es mamá, trabaja, hace muchas cosas. Pero no necesitamos hacer con que el hombre se parezca flaco o se parezca como que no hace nada para que tengamos mujeres superheroínas. Pero hay pasado valores, mensajes en las películas, en las animaciones para esta próxima generación que van en contra lo que el Señor dijo para nosotros. Hay un libro que se llama Conflicto de Visiones. Yo pienso que está allá, pero antes. Un pensador de esta ideología maligna que hoy yo voy a hablar sobre esto, dijo, mira só lo que él dijo. Los niños, antes, no está hecha, no problema. Dije, los niños son una especie de materia prima en nuestras manos, según Godwin, un pensador que yo estudié en mi universidad. Él dijo, sus mentes son como una hoja de papel en blanco. Entonces mira que este pensador de una ideología maligna está hablando abiertamente para quien quiere saber que su objetivo no son yo ni usted, que somos adultos, que sabemos lo que nosotros creemos, sino los niños. Porque él dijo, sus mentes son como una hoja de papel en blanco. Entonces yo empecé mi universidad. En verdad yo me gustaría hacer otra profesión, otra carrera. El Señor en un servicio me contestó como que vas a empezar algo y no me preguntó porque yo sé tu vida, tú no sabes tu futuro, pero yo sé. Entonces yo entregué todo al Señor en la altar, dije, ok Señor, pero mis clases empezarían en próxima semana. Y yo sí cancelé todo, empecé a orar, a ayunar y preguntar, Señor, ahora ¿qué hago yo? El Señor empezó a dar mis sueños y todo que me llevó para esta carrera que se llama trabajo social. Yo sí pesquisé en la internet o que es trabajo social, o que haces un trabajador social, pero no encontré nada. Entonces el primer día de clase yo estaba ya, el maestro, el profesor preguntó a la clase, me gustaría que ustedes se pongan de pie, dije tu nombre y por qué está acá hoy. Yo no sabía porque yo pesquisé, no encontré nada. Entonces yo estaba allá de pie, dice mi nombre es Maísa, yo estoy acá porque yo soy cristiana. El Señor me envió acá. Fue en un silencio como aquí ahora. Todos como que da clase me miraron, pero sí fue bueno porque no me contestaban para las pruebas, los testes, sí, porque sabían que yo era cristiana. Sí, me contestaban oración, todo esto. Pero así se fue. En 4 años de mi universidad, yo empecé, yo percibí, yo noté que era una universidad para formar, para ser una gente de izquierda. Entonces yo empecé a aprender todo el puesto, el que yo aprendí cuando chiquita en mi casa con mis papás. Y mira que empezó a pasar. Yo empecé a pelear con mi papá todas las noches. Yo llegaba en mi casa, mi papá, ¿qué aprendió en su universidad? ¿O cómo se pasó? ¿Cómo fue?
yo empecé a pensar cosas terribles. Yo empecé a pensar que Jesús era socialista. Yo empecé a pensar cosas que uno, como cuando no sabes por qué, no sabe su fe, no sabe la Biblia, no sabe dónde viene esta ideología, empieza a creer lo que los profesores están hablando en la universidad, todo esto. Yo estudié un hombre llamado Karl Marx. No sé cuántos conocen Karl Marx, un hijo de Satanás, porque aunque está muerto, sus ideologías hasta hoy están vivas dentro de las universidades, dentro de las facultades, todo esto. Karl Marx hablaba sobre una pelea de los trabajadores en contra la burguesía. Entonces defendía esta pelea de los trabajadores, vamos a tomar el poder, vamos a hacer una revolución. Y cuando vas a estudiar la vida de Karl Marx, se comprende por qué él tenía este odio de los burgueses, porque no le gustaba trabajar, no le gustaba proveer para tu familia, él como que no era fiel a su esposa, no provía para sus hijos, por eso tenía este odio de la burguesía. Entonces defendía esta revolución, pero no se pasó, no logró. Viene un segundo hijo de Satanás llamado Antonio Gramsci. Mira lo que Antonio Gramsci dijo. Yo voy a leer lo que él dijo, no soy yo, es Antonio Gramsci. La única forma que tenemos para hacernos con el poder como comunistas no es como hizo Marx. Nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa lentamente e transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente con el fin de ir destruyéndolas y formando la sociedad que nosotros queremos. Ahí está escrito o que esta ideología maligna quiere hacer con nuestra juventud y los niños. Antonio Gramsci vio que esta guerra que Marx quería no iría a lograr suceso. ¿Por qué? Porque era una guerra como que vamos a luchar. Pero ahora Gramsci dijo, vamos a hacer esta guerra, pero ahora una guerra silenciosa. Porque ahora uno no sabe que tus hijos están a ser doutrinados sin su conocimiento. Uno ahora no sabe que tus hijos están a ser doutrinados por medio de las animaciones sin que uno saiba. Y mira que hay muchas películas de animaciones hoy, que hay contenido LGBT. Esta niña, esta niña acá que es muy todo lindo, ella es una como que aventurera, vamos a descubrir el mundo. Tiene dos papás que hablan todos lenguaje neutra y que mira que son películas. Personas de mi familia, mis primitos, si vieron esta película. La profesora de inglés en su escuela pasó esta película para aprender inglés. En todas estas animaciones hay contenido LGBT. Yo no estoy hablando de animaciones para adultos, para jóvenes, sino para niños. ¿Por qué? Porque Godwin ya dijo que nuestro objetivo son los niños. ¿Por qué? Porque un niño cuando está a mirar una película no sabes lo que es cierto, errado. Cuando está a ver una película, por un momento se pasa un beso de hombre con hombre. Y que empieza a pasar. Nuestros niños, nuestros jóvenes están a crecer en una generación donde cosas que para nosotros como cristianos tenemos claramente en nuestras mentes que no son de Dios, que no agradan al Señor. Pero hay una generación que no se sabe, que empieza a pensar y a ver estas cosas como cosas normales. Y sabes que después que ellos logran hacer que sus valores dominen la cultura, no sé cómo es acá, pero que es lo mismo, pienso que es lo mismo, pero en Brasil, en todas las partes, la comunidad educativa está llena de profesores de izquierda. Hoy los profesores, un niño, un joven, no va a la escuela para aprender de portugués o de español o de math, nada, sino para aprender de ideologías. Nosotros tenemos vídeos en Brasil donde profesores que están a hablar en sus salas, en sus clases sobre ideología de género.
Escuelas en Brasil que han empezado a haber baños que son para hombres y mujeres. E assim se empiezan a hacer con que estas doutrinas, como dijo Gramsci, vamos a hacer para conquistar el poder, que nuestras ideologías ahora no son más ditas altas, sino que silenciosamente vamos lentamente en la comunidad educativa, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando ellos logran hacer que sus valores dominen la cultura, todo se vuelve relativo. Y nosotros ahora vivimos algo terrible, que no existe más verdad absoluta. No existe más color para hombre y para mujer. No existe más ropa de hombre y de mujer. Uno mira, no sabe si es un hombre o una mujer. Y muchos piensan, pastora, pero qué radical. Es la moda, es lo tiempo, estamos en século 21 y todo esto. Pero esto es lo que ellos quieren. Esto que ellos quieren, ¿por qué? Yo estaba con una amiga que trabaja en la moda. Estaba con personas muy importantes de la moda, de New York, varios países, hacían una mesa. Ellos estaban a planear para 5 años más tarde cómo podrían hacer para que por medio de las ropas se pasaba la ideología de género como algo normal. Entonces estaban a planear con la gente de la moda. Vamos a hacer como que las ropas, los colores se parecen, como que ahora no hay separación. Ahora en los shoppings de todo esto hay ropas unisex. Así no hay más separación de hombre y mujer. Ahora muchos hombres se pintan las uñas con colores. Es así, una crianza, un niño empieza a crecer y mirar estas cosas. Y uno piensa, pero ¿cuál es el problema? El problema es que mañana cuando un niño ve un hombre que se pasa como mujer, una mujer como hombre, no vas a ver problema. Es así, ellos van a pasar sus valores por medio de la cultura, enquanto muchos de nosotros como cristianos hemos dejado con que esta mentalidad griega nos meta acá solamente dentro de la iglesia. Muchos han pensado, pastora, hay cosas que no se tratan en la iglesia. Una para la iglesia, otra para fuera de la iglesia. No. Como cristianos tenemos que estar en todos los espacios sociales. Como cristianos debemos saber lo que se pasa en las escuelas. Como cristianos debemos saber dónde están los productores de animaciones para niños cristianos. ¿Dónde están los productores de películas que son los mejores cristianos? ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido estos espacios para esta cultura demoníaca. Hemos perdido estos espacios sociales en la música, en la moda, en el entretenimiento, en la política. Todo hemos perdido estos espacios para la cultura. Y mira lo que dice Jueces 2:7. Yo pienso que está allá también. El pueblo serviu al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que les sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Mira que este fue un líder increíble. Josué, que es el mismo nombre que mi hermano, en cuanto Josué estaba a vivir, todo el pueblo servía al Señor. En cuanto Josué vivió, toda aquella generación estaba a servir al Señor. Pero si el verso 10 dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. ¿Cómo puede esto haberse pasado hoy? Porque yo muchas veces me pregunto, porque mira, yo estaba en la iglesia, yo crecí en la iglesia, y yo casi me pasé a ser una feminista.
yo estaba en la iglesia y casi me pasé a ser de izquierda. Y yo muchas veces me pregunto si esta generación de hombres y mujeres de Dios que hasta acá ha luchado, ha trabajado, si van, ¿cuál es la próxima generación que viene? ¿Cuál es la próxima generación que viene que muchas veces piensan que es normal el aborto, que piensan que es normal el divorcio y muchas cosas que hay pasado por medio de la cultura? En verdad, hoy hay muchos cristianos en el corazón, pero que en su intelecto, en la mente, han sido influenciados por la izquierda. Hay mucha gente que en su corazón, Dios, yo te amo, tú eres todo para mí, pero en su intelecto, en sus valores, en su mente, ha tenido cosas que no agradan al Señor. En la Biblia dice en Jueces que este pueblo, esta nueva generación, que nada conocía sobre el Señor, sobre que el Señor había hecho por sus papás y sus mamás, empezaron a hacer cosas que el Señor aborrecía. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento, el conocimiento que trae vida, el conocimiento que trae libertad. Entonces, en verdad es que hoy nuestras armas como cristianos son diferentes. Uno necesita tener el conocimiento, porque hermanos, nosotros estamos en guerra. La Biblia dice que hay una guerra que el Señor ha levantado. Los hijos de Sión encuentran esta cultura, esta mentalidad maligna. Y nosotros como iglesia necesitamos despertar. Nosotros como iglesia necesitamos abrir nuestros ojos para ver lo que tus hijos han aprendido en sus escuelas. Porque si no fuera mi papá, yo empecé esta universidad, empecé todo, y muchas veces, pero fue muchos años peleando con mi papá. Yo empecé a decir, papá, ahora yo no sé más, Jesús es socialista, si socialismo es bueno, yo ahora soy feminista porque el feminismo es para el derecho de las mujeres, yo soy mujer, entonces el feminismo es para el derecho de las mujeres. Mi papá con mucha paciencia fue diciéndome, no, hija, no es esto que nosotros creemos como cristianos. Si vas a sacar tus pelos, no vas a ser una feminista, porque no sabes si feministas no les gustan sacar los pelos, ¿no? Entonces mi papá empezó a hablar conmigo todas las noches, no vas a hacer esto porque o que nosotros, sabes que la izquierda con esta narrativa, ellos hablan como si uno hacen creer que se preocupan por las personas, hace uno creer que ellos quieren el bien. Por eso yo empecé a creer en esto, porque mi maestra llegaba en la clase y decía, el feminismo es para el derecho de las mujeres. Y yo, sí, entonces yo soy feminista. Pero 2 semanas atrás, en Colombia fue legalizado una ley que ahora es legal el aborto en Colombia para bebés hasta 6 meses. ¿Tienes la idea de que un bebé con 6 meses ya está todo formado? Mi corazón, yo empiezo a hablar sobre este asunto, mi corazón llora porque yo empiezo a imaginar cuántos bebés ya fueron muertos hasta ahora. Nosotros en Brasil quedamos mucho como que, Dios mío, porque estamos muy cerca. La izquierda también en Brasil está trabajando para las elecciones, porque este año es elección en Brasil, Colombia. Entonces nosotros quedamos como que empezamos a orar y todo esto. Y uno cuando vas a ver los vídeos, son las feministas que están enfrente de la Suprema Corte, se festejando como que en fiesta que el aborto en Colombia es legal. Y muchas de ellas embarazadas con las medicinas para tomar en frente del pueblo, como que ahora podemos abortar. Y ahí empecé a me preguntar, que muchos hablan que el feminismo es para el derecho de las mujeres. Pero si el feminismo es para el derecho de las mujeres, ¿por qué estas feministas no están a luchar por las millares de colombianas que no van a nacer? ¿Por qué el feminismo no está luchando por las millares de mujeres colombianas que van a morir en no vientre?
Y yo empecé a ver con mis propios ojos, porque yo empecé a estudiar. Yo paré de escuchar esta ideología por la cultura, por mis profesores, por la internet, por mis amigos. Y yo empecé a estudiar. Simone de Beauvoir, la segunda, una feminista de la segunda ola de feminismo, dijo que el matrimonio es lo mismo que la esclavitud. Entonces uno empieza a ver que esta ideología feminista quiere acabar con el matrimonio, que esa ideología feminista quiere hacer una generación que no cree en matrimonio, que no quieren ser mamás, que no quieren se casar. Él empieza a hacer una cultura de hombres que son como que hombres flacos, ¿sí? Débiles, y mujeres que están mucho a frente. Entonces yo sí, como estudiando, yo empecé a mirar que el feminismo no es para el derecho de las mujeres, sino para una revolución sexual. Que su principal objetivo es que ahora uno puede tener relación sexual con todos. Esto es, para ellos es libertad. Y ahora si yo estoy embarazada, yo puedo simplemente abortar y está todo bien. Y yo empecé a ver que hay una generación como yo fui, que ha sido doutrinada, que ha sido, uno no sabe, que está a luchar por valores, por cosas que van en contra la familia, en contra la iglesia, en contra Dios, pero no sabes, porque Antonio Gramsci dijo, vamos ahora con esta guerra silenciosa, lentamente, por todos los espacios sociales, vamos a pasar nuestros valores para esta próxima generación. Y sabes que ellos quieren nos sacar nuestra libertad. Ellos quieren sacar nuestra libertad de hablar lo que nosotros pensamos. Ellos sí pueden hablar. Ellos sí pueden hacer películas para sus hijos con contenido LGBT sin su permisión. Ellos sí pueden hablar lo que ellos quieren. Pero si yo como cristiana en la clase en mi universidad digo que yo soy con la familia, con Dios, con la iglesia, quieren me callar. Quieren callar a los jóvenes que hoy han creído en lo evangelio. Quieren sacar nuestra libertad de pensar. Quieren sacar nuestra libertad de hablar nuestros pensamientos, nuestros valores. En muchos países se pueden abrir ahora escuelas para todas las religiones, pero no para cristianos. ¿Por qué? Porque la guerra no encuentra nada sino contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no dejan con que ellos tengan este progreso de acabar acabar con la familia, con el matrimonio. Para ellos, hermanos, la iglesia es un problema. Porque la iglesia es la última columna, es el último hogar para ellos derrubarem e empezar a hacer lo que ellos quieren. En verdad que nuestra generación no hay conocimiento de las cosas de Dios. Hay un amor que ha sido predicado que no es el amor de la palabra. Hay un amor que no confronta, hay un amor que no corrige. Ese no es el amor de la palabra. Porque aunque la iglesia es para todos, la iglesia no es para todo. Entonces uno empieza a hablar que el amor, la gracia de Dios es todo esto. ¿Por qué? Porque ha faltado en nuestra generación conocimiento de Dios. Y nosotros venimos, yo estoy hablando de mi generación, que hemos empezado a amar y aceptar lo que el Señor aborrece. Porque ha faltado conocimiento. Muchas cristianas que no saben, y como yo digo, yo soy feminista. Y han empezado a aceptar cosas que el Señor aborrece, como el aborto, como la destrucción de familias, de matrimonios. Y yo quiero leer para usted una frase de un presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, un conservador que dijo: la libertad no está a más de una generación de extinguirse.
no se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla e entregársela a ellos para que hagan lo mismo. Un día pasaremos nuestros años de retiro contándoles a nuestros hijos que alguna vez en los Estados Unidos los hombres eran libres. El objetivo de la izquierda es hacer con que toda la América Latina empiece a ser comunista y socialista. No sé si hay visto que en todos los países de América Latina, solamente Brasil y Colombia que no por ahora, y no vas a hacer en nombre de Jesús, pero en muchos países de América Latina ahora mismo hay gobiernos socialistas y comunistas. Yo estaba a predicar esta palabra en Brasil. Era un pastor de Bolivia, estaba cerca de mí cuando yo terminé y yo veo como que con lágrimas en sus ojos hablando: pastor, esto se pasa ahora en Bolivia. Estamos con un gobierno de izquierda que ele es pedófilo, Iván, alguna cosa, que es pedófilo, es un tirano, pero la gente sí cree que quiere el bien para la sociedad. Todo que quiere es acabar con los valores de la iglesia. Quieren tirar nuestra libertad, sacar nuestra libertad de educar nuestros hijos con los valores de Dios. Quieren decir a tus hijos lo que ellos deben creer. Empiezan a hacer con que la juventud de nuestros hijos se paran de escuchar sus papás y empiezan a escuchar lo que la escuela, lo que la universidad dice, lo que la cultura dice, lo que los amigos dicen. Este espíritu de izquierda, hay un espíritu de rebeldía. Uno se puede ver como uno se veste, como hay un espíritu de rebeldía que todo que es autoridad se queda. Como que no es así, porque hay un espíritu de rebeldía en esta ideología. Yo casi me empecé a hacer de esta ideología. Y yo estoy acá hoy para hablar para usted que nosotros estamos en una guerra como iglesia. Que nosotros estamos en una guerra que no debemos dejar con que nos callen. No debemos, ahora mismo en mi Instagram uno no puede me mencionar. ¿Sabes por qué? Cuando uno pone mi nombre, se muestra como que este perfil va en contra nuestras directrices como comunidad. Ahora yo pregunto, ¿o qué yo estoy haciendo en mi Instagram? Yo hablo sobre política. Pero no quieren dejar con que la gente vea mi contenido. ¿Por qué? Porque quieren callar nosotros. Quieren callar nuestra libertad de hablar, de pensar, de nos expresar, de hablar nuestros valores. Y yo tengo luchado, tengo peleado esta guerra en muchos hogares que yo tengo ido. Yo tengo dicho que vamos a luchar, vamos a defender nuestra libertad, vamos a luchar por la próxima generación. ¿Cuál es el mundo, el país, la iglesia que vamos a dejar para la próxima generación? No vamos a hacer como Josué, que enquanto él vivió, todo el pueblo adoraba al Señor, pero cuando esta generación se fue, veo una nueva generación que nada sabía sobre el Señor. Vamos a hablar sobre el Señor, vamos a hablar sobre nuestros valores. Y me gustaría terminar con esta frase de Edmund Burke, otro conservador, que dijo que para que el mal triunfe, basta que los buenos no hagan nada. Para que el mal triunfar, basta que nosotros no hagamos nada. Basta que uno no piense que no es mi problema, no me gustan estos asuntos, yo quiero paz. Esta paz que muchas veces es miedo. Miedo de hablar sobre lo que uno piensa. La Biblia dice que los cobardes no van para el reino del cielo. Porque hay hoy algo en nuestras bocas que se llama políticamente correcto, que quiere hacer con que uno como cristiano piensa que tener paz con todos es concordar con todos, es aceptar todo. Pero así no es. Si nosotros debemos saber que Eclesiastes dijo que hay tiempo para todas las cosas, tiempo de paz, tiempo de guerra. Y la Biblia dijo para nosotros que estamos en tiempo de guerra de los hijos de Sión encuentra los hijos de Grecia, de esa mentalidad maligna que quiere entrar dentro de su casa, dentro de su familia, que quiere entrar na mente de sus hijos para hacer separación. Y vamos a orar ahora. Vamos a orar al Señor y pedir: Señor, ayúdanos como iglesia a luchar, a pelear esta guerra
y tener victoria. Si es de Colombia, me gustaría hablar que ahora mismo nosotros hemos trabajado mucho. Yo recibí, pastor, una invitación para me quedar acá en Europa por meses, en una iglesia de una pastora amiga. Pero el Señor ha me levantado con esta mensaje en las iglesias. Ahora mismo en carnaval, yo estaba predicando todos los días con esta mensaje. Y me gustaría mucho me quedar acá en Europa, pero el Señor, porque este año es año de elección en Brasil para la presidencia. El Señor ha hablado para mí, no, tú tienes que volver. Tienes que predicar este mensaje para las iglesias porque nosotros tenemos que hablar en cuanto nosotros podemos. Nosotros tenemos que hablar en cuanto nosotros tenemos esta libertad. Entonces este año en Brasil es año de elección, en Colombia también. Yo tengo una amiga que está para el Senado de Colombia, Sara Castellanos, que vas a concurrir, no sé quién colombianos conocen, pero me gustaría hablar que una das maneiras que nosotros podemos luchar esta guerra es metiendo en la política como cristianos. Mucho tiempo para nosotros fue dito, ustedes que son cristianos no hablen de política en la iglesia, ¿ok? Ustedes cuiden de las cosas de la iglesia, pero esto ellos quieren. ¿Por qué? Porque si uno solo se queda acá en las cosas sagradas y se hace separación de las otras cosas, entonces ellos están a cuidar de la política. Ellos están a influenciar las leyes. Ellos están a influenciar las cosas. Y a mí me quedo surpreendida cuando yo miro a un cristiano hablando que política y religión no se mezclan. Porque me gustaría hacer con que este cristiano hablase 5 minutos con un cristiano de China, con un cristiano de Oriente Medio que está a ser perseguido por causa del gobierno. Entonces, sin la política y gobierno influencian la iglesia. Porque mañana se dicen, cierren las iglesias en Brasil. Durante la pandemia, todas las iglesias cerradas. Encuentran la constitución. La constitución. No podían, pero sí hicieron. Y uno muchas veces, no se habla de esto en la iglesia. Y así están a quedar nuestras libertades poco a poco, sin que uno sepa. Entonces, si usted está acá, es colombiano, me gustaría hacer un pedido, ¿sí? Algo que me gustaría pedir para usted. No hablo sobre esto porque prego en Brasil, entonces brasileños no votan en Colombia. Pero si es colombiano, vota acá. Usted puede votar de 7 a 13 de marzo. Vote por Sara Castellanos, L12 para el Senado. Es una pastora tremenda, no quería la política, era pastora de jóvenes, tiene tres hijos, es casado con mi amigo brasileño, por esto fue a Colombia. El Señor dio una palabra a ella, que vas a meter en la política, porque no tiene políticos cristianos en Colombia. Ella paró toda su vida, el ministerio todo, para empezar en la política, y así ha hecho para luchar por los colombianos. Ella está muy famosa ahora porque fue una de las primeras a se posicionar cuando el aborto fue legalizado. Encuentra el aborto. Entonces Dios ha levantado a ella como una voz en Colombia. Yo también creo que en su país, en mi país, en Brasil, América Latina, el Señor va a levantar personas que van a luchar por esta guerra. Y ahora vamos a tener cristianos en la política, vamos a tener cristianos en la arte, vamos a tener cristianos en la música, en las películas, en todos los espacios sociales. Amén. Si puedes cerrar tus ojos, me gustaría orar con usted. Porque nosotros tenemos que preguntar al Señor, Señor, ¿qué yo puedo hacer en esta guerra? Señor, ¿qué yo puedo hacer para luchar esta guerra como un hijo de Sión, como un cristiano, para que, Señor, esta próxima generación saiba quién el Señor es? Para que esta próxima generación tenga en tu corazón sus valores, Señor. De la familia, del matrimonio, de la iglesia, de respetar autoridades de sus papás. Pregunta al Señor ahora, ¿o qué yo puedo hacer en esta guerra? Pregunta al Señor, ¿o qué yo puedo hacer en esta guerra, Señor? Como hijo de Sión, ayúdame. Aonde usted está, en sus espacios sociales, en su trabajo, puedes hacer la diferencia, porque ellos
han hecho. Ellos han hecho en las clases, en sus trabajos, no se avergonzan. Pero nosotros que tenemos la verdad, muchas veces como cristianos, estamos avergonzados, callados, con miedo. Nosotros estamos en guerra. Quieren sacar nuestra libertad. Si puedes poner de pie en tu hogar, voy a hacer una oración con usted para que el Señor nos ayude, la América Latina, el Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, toda la América Latina, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque ahora mismo en muchos países de América Latina que tenían dinero, yo estoy hablando sobre Venezuela, Argentina, que hoy el pueblo está con hambre, no tiene o que comer. Nosotros hemos recibido muchos argentinos en Brasil, venezolanos, que están con hambre, que no tienen que comer, que salieron de sus países porque ahora mismo hay un gobierno socialista comunista allá, que quieren decir o qué hacer con su dinero, con su familia. En verdad, hermanos, es que el mundo es enemigo de Dios. El mundo es de las trevas, pero nosotros como iglesia debemos luchar, porque la iglesia nunca paró. Muchos intentaron parar la iglesia con los romanos, cometiendo fuego en los cristianos, con los leones. Pararon, intentaron callar la iglesia, pero nunca lograron. Y no vas a hacer ahora que vamos a callar. Vamos a hablar nuestros valores, vamos a luchar. Si puedes poner tu mano en tu corazón. Señor, acá estamos como representando la América Latina, Señor. Acá estamos como tu pueblo. Y nosotros queremos, Señor, orar por la América Latina y decir: Señor, tiene misericordia de nosotros. Líbranos, Señor, del socialismo, el comunismo, estas ideologías malignas que vienen y encuentran sus valores, encuentran su reino, Señor. Libra nuestros jóvenes, libra, Señor, nuestros niños de estas ideologías, Señor. Encuentra el matrimonio, encuentra la familia. Señor, despierta tu iglesia. Despierta tu pueblo a luchar por tus valores, a luchar por tu, Señor, por tu iglesia. Nosotros oramos. Danos estrategias, Señor. Ayúdanos en esta guerra da mente, en esta guerra de intelecto, Señor. Que no solamente nuestros corazones, sino también nuestra mente sea para ti, nuestro intelecto para ti, Señor, para que tu gloria y tu majestad sea en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu familia, tu casa y América Latina en nombre del Señor.